sigamos concursando con Dios Mastercard. mío, me hace tanto reír este hombre. Además de que todo lo que aprendemos me hace reír. ¿Cómo estás, querido Pero Alejandro muy Guzmán? bien, ¿Todo porque bien? Chila, este es Qué el gesto bueno. tradicional de bienvenida a Economía a tu medida. Sí. Pues, ¿no? Un gusto, feliz de estar nuevamente en pleno verano conversando de temas de mucho interés. Te damos la bienvenida a nuestro capítulo del día de hoy. Vamos a hablar de dos temas fascinantes que tú fuiste quien los escogiste. Como todas las semanas, mi querido Alejandro, nosotros ponemos en nuestra cuenta de Twitter de WAP una pregunta, pero clara. ¿Qué tema quieres aprender y que nosotros conversemos? Esa es la esencia de nuestro programa, que nosotros le preguntamos a las personas qué es lo que quieren saber. Y mira, estuvo 46% el ahorro de los pensionados, qué buen tema, y con un 34% el Banco Central. Qué bueno saber que hoy día voy a poder aprender tanto acerca de, bueno, el tema de los pensionados, que uno siempre tiene que dar el dato, no es que yo ahora con todo lo que aprendo de ti ando entregando la información así. ¿Y qué es lo que es el Banco Central? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera nos influye a nosotros sus decisiones? Y además lo que ha pasado, Kichi, que durante el último año el Banco Central ha salido todos los días en el diario, pero es que la TPM, la PTM, la MPT, que es esta cuestión, digamos, y el IMASEC, el IPOM. Te vamos a explicar todo eso hoy día en el segundo bloque de nuestro programa, pero antes el ahorro de los pensionados. Vámonos con los pensionados. Primero, ¿cuál es la diferencia, paréntesis, entre un pensionado y un jubilado? Mira, una muy buena pregunta, y esto yo le mando un especial saludo a nuestras pensionadas, jubiladas que nos están viendo, porque las personas mayores, y recordemos que no todas las personas que están pensionadas son muy mayores, hay personas que se han pensionado anticipadamente. Hay una diferencia que es como conceptual, que es bien interesante, que cuando tú hablas de un pensionado, una persona que se acogió a un mecanismo de pensión y recibe un dinero, ya sea con la plata que tú retiras de la AFP por el retiro programado o una renta vitalicia con una compañía de seguro, y normalmente el pensionado es una persona que sigue activa porque necesita complementar sus ingresos de otra manera, digamos. Pero sí, puede seguir incluso con contrato. Puede seguir con contrato, puede seguir o sea, trabajando. decidió pensionarse, pero además puede seguir trabajando. Sigue activo en el mercado. Perfecto. En cambio, el jubilado, esa palabra viene del júbilo, que yo me retiré y vivo esos años dorados. En el júbilo. En el júbilo, digamos, los años dorados. Ojalá fuera así para todos porque nos alcanzaban las pensiones, pero en el fondo yo me retiro activamente del mercado laboral. También recibo mi pensión, pero yo no estoy activo, no estoy buscando pega por las razones que estime, pero fundamentalmente porque sus ingresos le permiten de alguna manera poder financiar su vida. Uno no sabe si reír o llorar con la palabra entonces jubilado ahora que lo entiendo. Pero bueno, vamos de a poquito, Vamos de a poquito, y la idea es un poco ayudar a nuestras personas mayores a que tomen buenas decisiones. Se habla siempre, hace años, desde que yo trabajo en los medios de comunicación, de que las pensiones de los chilenos son muy, pero muy bajas. Pero los pensionados también pueden ahorrar, pueden seguir, pueden aumentar ese fondo o no. Mira, pueden ahorrar. ¿Cómo funciona yo para eso te sabes que yo siempre le preparo algunas notitas ahí que creo que es importante que nuestros amigos las vean para compartirlas. Yo creo que hay varias recomendaciones que le podemos dar a nuestros pensionados, especialmente de cosas que aprendimos también en la época de la pandemia. Primero, nosotros con la Kichi siempre hablamos de que las finanzas son familiares, porque en todas las familias hay al menos una persona pensionada. Así es. El papá, el abuelo, el tío. Y lo otro que vimos con mucha preocupación, Kichi, en este tiempo, que muchas personas mayores no manejaban bien la tecnología. Y se encontraron que estaban los bonos del Estado, el registro social de hogares. No sabe cuánto trámite hice estos últimos 2 años. Una cantidad de trámites que había que hacer. Online. ¿Te fijas? Entonces, hay que ayudarlos en esto. Ahora, para la gran mayoría de las personas, las pensiones no cubren sus necesidades. Para muchos pensionados probablemente es muy difícil o casi imposible ahorrar, digamos. Y eso hace que para cubrir sus necesidades se tengan que endeudar muy caro, Kichi. Así es. Se tengan que endeudar muy caro, y hemos visto tarjetas de cadenas de farmacia, unos créditos carísimos. Claro, porque en el fondo, como yo soy pensionado y recibo una pensión, mi ingreso es seguro, una renta vitalicia. Es fácil, es caldo de cultivo para ir a prestarles plata a los pensionados. Así es. Y efectivamente no tienen tal vez hijos chicos ni que pagar colegiaturas, pero están por lo general enfermos o tienen algunas enfermedades crónicas y los remedios ya cubren toda la pensión. Claro, los gastos de salud son importantes, y lo otro que también en la época de la pandemia había muchas personas pensionadas que tenían un segundo trabajo que lo perdieron. Así es. Que trabajaban en turnos en la tarde, hombres y mujeres, y se quedaron solamente con su pensión y estaban trabajando porque realmente lo necesitaban y les costaba ahorrar. Y lo otro que es importante que ayudemos a nuestros pensionados a que conozcan las mejores alternativas, no solamente de crédito, sino que también de ahorro, porque de repente
Yo nunca me voy a olvidar de una señora que nos contactó tiempo atrás, ¿te acuerdas? Que nos decía que podía ahorrar 20.000 pesos mensuales. 20.000 pesos mensuales. Ella vivía solita, tenía su casa pagada, tenía una pensión prácticamente la básica solidaria, vivía con lo justo y podía ahorrar 20.000 pesos y nos preguntaba dónde podía ahorrar y le dimos alternativas razonables, alternativas seguras, alternativas serias, porque ojo, chicas y chicos, que hay muchos frescos que se aprovechan de las personas mayores, porque conocen menos la tecnología, porque uno está buscando y quiere creer que las alternativas que te ofrecen son muy buenas. Ojo con eso. Y ojo que nosotros también somos un poco, tenemos que devolver la mano, así lo veo yo. De verdad, lo juro por Dios que para cuando había que hacer el ingreso al registro social de hogares, y tú eres testigo, que estaban colapsadas las páginas, me habré levantado 4 noches a las 5 de la mañana, que era cuando había menos colapso. Menos afluencia de público. Para incorporar en el registro social de hogares a personas mayores que no solo no tenían computador, sino que tampoco podrían haberlo hecho, porque avance, continúe, vuelva atrás, cuál es la página, etcétera. De verdad que uno, a pesar de que esté cansado, que esté criando hijos, de que esté trabajando, uno tiene que dar esa mano. Si uno puede darle lucas, bueno, ya no importa, pero mételo en el registro social de hogares, busca en qué farmacia vale más barato su medicamento y se los vas a comprar todos los meses. Son pequeñas ayudas. Son pequeñas, eso es súper importante, el devolver la mano, porque hay algo que es clave, si la salud se da y todo anda bien y la vida sigue, todos vamos a ser mayores y todos vamos a necesitar alguna vez la ayuda. Entonces, creo que es fundamental que le expliquemos, por ejemplo, a personas mayores los instrumentos de ahorro en la medida que puedan ahorrar algunos pesitos. Y a los mayores no les podemos ofrecer cosas arriesgadas, digamos, No. o sea, fondos mutuos accionarios, compra dólares, métete el Bitcoin, cosas que hacen de repente los millennials, sino que las personas mayores lo que tienen que hacer es tener cuidado su platita y en cosas seguras como la libreta de ahorro en UF que comentábamos tiempo atrás para protegerlos de la inflación, que la inflación le hace más daño a los mayores. Esa es una pregunta que se repite mucho, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo lo hago para poder ahorrar? Tengo 500 lucas, 1 millón, da lo mismo el monto, pero hoy día ese millón se está devaluando. Entonces, Claro. ¿cómo lo hago? Porque los intereses en un fondo mutuo, en un depósito a plazo, no me están dando lo que se está devaluando. No te están dando lo que se devalúa. Ahora, uno vive del sueldo, por lo tanto, uno solamente, o la pensión, y si uno puede ir ahorrando una cantidad pequeña, digamos, y vivir con el resto, esa cantidad hay que colocarle en instrumentos que, a lo menos, hoy día los depósitos a plazo y estas cosas pagan muy pocos intereses. Claro. ¿Cachai? Y los fondos mutuos, cada banco tiene 50 fondos mutuos distintos. Y todo uno con comisión, el otro sin comisión, en comisiones, 1.5. y enredado. Si hay una persona interesada, lo invito a que se informe de los fondos mutuos para que tome una buena decisión. Pero si yo quiero proteger mi dinero, pero no voy a retirar la plata, sino que la estoy guardando por una eventualidad, las libretas de ahorro en UF son atractivas. Ojo que si uno gira mucho dinero puede perder los reajustes, por lo tanto hay que tener un plancito, pero eso te protege contra la inflación. Pensemos que el año pasado tuvimos un 7% de inflación, o sea, una persona que tiene una pensión de 200.000 pesos, eso significó 14.000 pesos menos de poder adquisitivo. Claro. Entonces, esa es una alternativa que tú cuidas tu platita. Yo creo que no hay que especular con la plata. ¿Estas libretas de ahorro están disponibles dónde? Mira, ¿En un banco? ¿En cualquier banco? Hay bancos que tienen, no muchos, las han ido retirando de circulación, pero el Banco del Estado sacó una muy buena libreta de ahorro en UF que yo creo que es importante que la conozcamos. Oiga, y sabe que, escúcheme, yo no soy muy amiga de las tarjetas de crédito. ¿Ya? De hecho, tengo una sola y no tengo ni de farmacia, ni de supermercado, Me consta. nada. ¿Ya? Bueno, tengo, por ejemplo, la del supermercado, pero la compro con tarjeta y pago el tiro Y en la la paga al tarjeta, que es la misma plata que tenía destinada para la compra, pero lo compro porque tengo el 6% de descuento. Pero sí ocupo mucho el día lunes, el descuento de no sé qué, me hago socia de la farmacia no sé cuánto. Entonces, a veces uno dice, efectivamente, yo no alcanzo a ahorrar porque gano, no sé, mi pensión es de 150 y vivo con 150. Pero si uno compra en el día que el medicamento tiene menos, cuesta menos, va a ir sobrándole un poquito. Te va sobrando un poquitito. Mira, eso es muy bueno cuando uno está pensionado, tiene menos carga laboral o está retirado completamente, tiene una de las ventajas que puedes tener un poquito más de tiempo para cotizar y comparar. Ahora, para que funcione lo que dice la Kichi, hay que ser súper ordenado, porque la gran mayoría de las personas termina sacando la tarjeta del supermercado, la de la farmacia, la del supermercado va al lunes, y lo otro no ir a comprar a cada rato. Hay personas que a veces compran para el día, otras compran para la semana, pero una buena forma de sacarle la puntita al lápiz es decir, cómo
esos 150 los transformo en 140 y me quedan 10 luquitas para otra cosa y ojalá pueda ahorrar algún pesito. Así es. En este tema, en cómo pueden ahorrar los pensionados, tenemos las recomendaciones del experto, como siempre. Y como siempre le tengo preparado ahí unas notas especiales para nuestros amigos para que las puedan ver, las puedan revisar, puedan capturar la pantalla. Recordemos que la pregunta es que para nuestros pensionados, ¿cómo los ayudamos? Lo primero, acompañémoslos en la tecnología, ayudémoslos en todo lo que sea necesario. Como dice la Kichi, nosotros tenemos que devolverles la mano. Así es. Lo otro que es importante, está en discusión el proyecto de la pensión generalizada única, digamos, que es importante que la conozcan los pensionados, porque hay algunas personas que van a ver de alguna manera, se van a ver potenciadas con esto, la información es súper compleja y yo invito a los más jóvenes de la familia que ayudemos a los nuestros. No está lista en todo caso todavía, o bueno, está ahí por está ahí. En discusión, pero es importante que los ayudemos, sí. Porque al final ellos nos preguntan y me preguntan mucho y digo, creo que tenemos un rol como hijo, como yerno, como lo que sea. Veamos cuáles son las mejores alternativas de crédito. Si los vemos con una tarjeta de crédito de la farmacia de la esquina, no, pues, o sea, finalmente, por ejemplo, está la alternativa del crédito social. Si que en la familia hay pensionados que están afiliados a una caja de compensación, revisen los beneficios que tienen en las cajas porque hay especialmente anteojos, en farmacias, transporte, las tarjetas rebajadas, la consultas dentales y médicas y además el crédito social, que es bastante buena alternativa para sacarle bien la punta al lápiz, y ayudémoslos para que no caigan en fraude o en todos estos riesgos de ciberseguridad que tanto abundaron el año pasado. Y eso sí depende de nosotros, en eso sí nosotros sí los podemos ayudar, ¿no es cierto? Me encantaron todos tus consejos, ojalá que tú puedas comentarle toda la información que tenga que ver con personas mayores a tus personas mayores, que tal vez no la escucharon, no la entendieron, etcétera. A la vuelta vamos a estar conversando acerca de qué es lo que es el Banco Central, para qué sirve, y todos estos titulares que uno dice, el Banco Central hizo algo, ¿cómo me afecta a mí en mi bolsillo después de este pequeño corte? Claro, el Banco Central es tan importante en nuestro país y para nuestro bolsillo que hoy día lo vamos a desmenuzar y vamos a finalmente entender la TTPT, el IPC, el IMASEC, el IPOM, no sé cuánto eso. Además de partir diciendo que es autónomo, eran tres características que Lo tiene. fundamental del Banco Central sí, es que es autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Es que no depende, o sea, tiene alguna dependencia, digamos, pero no depende del gobierno de turno, de ningún gobierno, sino que se rige por sus estatutos propios, tiene su código regulatorio y tiene sus autoridades que son nombradas por un sistema donde participa el gobierno, evidentemente, pero el presidente de la República o el ministro de Hacienda no le da instrucción al Banco Central sobre lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Perfecto. Ahora acaba de volverse a nombrar el mismo director, ¿no? El mismo presidente. El presidente. Claro, el mismo presidente que se llama Mario Marcel. Eso fue una señal muy importante porque Mario Marcel le dio bastante estabilidad a la economía, digamos, a través de las decisiones del Banco Central. Y como viene una etapa importante este año, que todavía se esperan un crecimiento mucho más bajo que los anteriores, se acabaron los IFE, está la inflación, en todo eso juega un rol importante el Banco Central. Pero expliquemos algo antes, Kichi, ¿te parece? ¿Qué? Mira, los gobiernos, en este caso Chile tiene dos maneras de hacer lo que se llama la política económica, es decir, cómo interviene en la economía y finalmente cómo nos impacta a nosotros en nuestras finanzas familiares. ¿Ya? Uno es lo que se llama la política fiscal, es decir, cuánto el gobierno gasta y de dónde saca la plata. Ya, todo lo que son los presupuestos de educación, de salud, vivienda, salud, todo la construcción. Se hacen una vez al año, ¿no? Las obras públicas, una vez al año. Perfecto. Entonces se aprueba el presupuesto, lo aprueba el Senado y eso se llama política fiscal porque el gobierno gasta. En la medida que el gobierno gasta más, aumenta el empleo, aumenta una serie de cosas, pero hace mover la rueda. Claro, pero hay que ver cómo lo financia. Esto es lo mismo que una casa. Si yo puedo gastar más, pero ¿de dónde saco la plata? Digamos, si me puedo endeudar, hacer esa cosa. Por eso que el Banco Central es autónomo, para que el gobierno no diga, mira, Banco Central pasa la plata nomás y yo lo que quiero. Eso es la política fiscal. ¿De dónde saca la plata? Fundamentalmente de los impuestos. Perfecto. Y existe otra cosa que se llama la política monetaria, es decir, cuánto dinero va a circular en el país y cómo van a ser las tasas de interés. Porque si yo subo la tasa de interés, la gente deja de endeudarse y ahorra más. Porque le cuesta más caro. Porque le cuesta más caro, y también le es más caro no ahorrar. Por lo tanto, el Banco Central lo que hace es retirar dinero.
Y al revés, si el Banco Central baja las tasas, es barato endeudarse, no me conviene ahorrar, mete plata en la economía. Claro, o sea, en el fondo hace más mover el consumo, los créditos, la compra de propiedades, de vehículos, los viajes, o sea, todo. Todo. Y ahí está la TPM, Kichi. O sea, el Banco Central maneja varias tasas, pero... O sea, la tasa política monetaria. Tasa de política monetaria. Lo que pasa es que uno no entiende nada, porque en el diario se lee la otra vez, el Banco Central subió la tasa rectora TPM. Y un alumno me decía, esa es la rectora del Instituto Técnico Profesional. No, Claro. la tasa rectora porque es la principal. Si el Banco Central la sube, que es lo que ha estado haciendo este tiempo, retira plata. ¿Por qué lo hace? Porque ve que los precios, es decir, la inflación ha aumentado, y esa es la segunda característica del Banco Central que tú me preguntabas. El rol del Banco Central es cuidar el valor del peso chileno, es decir, que no se desvalorice la moneda y que no haya una inflación por sobre una meta. Y el año pasado, para que ustedes sepan, la meta es aproximadamente un 3% anual, y el año pasado tuvimos un 7%. Un 7%. Y el primer semestre de este año se espera un poquito bravo. Claro, y eso es lo que ha pasado en otros países en donde por ejemplo, el precio uno tiene que tener así un fajo de billetes para comprar un kilo de arroz. Claro, Venezuela, Porque, Argentina. claro, porque el valor del peso ya no es el mismo. No es el mismo. Y eso es porque el Banco Central en esos países lo hizo mal, porque frenó mucho, porque soltó mucho. Hay de todo, hay políticas económicas erróneas, hay países que han tenido que son más importadores de inflación. Por ejemplo, nosotros importamos inflación porque como traemos muchos bienes y que son más caros en otros países, terminan costando más caros acá. Leí el otro día que un salmón en Estados Unidos cuesta 5 lucas y aquí 10.000 pesos. Claro, imagínate. Y lo mandan de aquí para allá. Es una cosa que uno no la entiende. Y hay otros países en los cuales el Banco Central actúa de manera distinta y, ojo, no es independiente en todos los países del mundo y se producen esas diferencias. Yo le tenía anotada también unas cositas que le traje de sorpresa. A ver, póngala. Siempre le traigo alguna sorpresa. Está Mateo, usted. En todo Sí, caso, ahí po. nos damos cuenta que es fundamental el Banco Central para nosotros. Fundamental. Para recordar nomás lo que yo le he dicho, es independiente, define la política monetaria que la explicábamos recién, y las tasas de interés, está esta TPM que es importante que ustedes sigan cuando vean la noticia si el Banco Central la sube, porque eso va a impactar fundamentalmente las tasas de interés de los créditos de corto plazo. Ya. Es decir, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito son más caras, ya hemos dicho que hay que tener cuidado con endeudarse con esos productos, y si el Banco Central sube esa TPM, que lo hace con el objetivo de controlar la inflación, eso tiene más impacto porque los créditos nos resultan más caros. O sea, súper, súper claro. Y por eso tiene una razón de fondo para hacerlo. No es porque uno podría entender, o sea, uno primero podría decir por qué el Banco Central nos suelta más billetes, Claro, porque si y todos no reactivemos tenemos... esto, digamos. claro. Claro. Y ahora entendemos que en el fondo se va a devaluar nuestro billete. Y por otro lado uno dice, pucha, ¿por qué el Banco Central subió las tasas? Y yo, por ejemplo, lo que pasó con los hipotecarios a fines del año pasado, que mucha gente subió la tasa y le acortaron los años, no pudo cumplir con la promesa de compra y venta. Claro, es que eso tenía relación con otros fenómenos porque esas son tasas de más largo plazo. Yo diría, Kichi, que estuvo afectado fundamentalmente por el impacto que tuvo en el mercado el gran retiro de fondos previsionales, que eso afectó a las tasas de interés. Porque metió de los mucha créditos liquidez. hipotecarios. Claro, y también la incertidumbre que había, entonces se acortaron los plazos. Pero finalmente lo que hace el Banco Central es tomar medidas que pueden ser dolorosas, subir las tasas, pero en el fondo lo que se hace con estos frenazos es evitar que rebrote la inflación, porque la inflación daña, como lo decíamos antes, a los pensionados. Claro, A los a pensionados los tú que menos terminas tienen. cobrándole, la inflación pasa a ser un impuesto para ellos. Fuimos a preguntarle a la gerenta de Asuntos Públicos del Banco Central, a nuestra querida amiga Carolina Besa, le fuimos a preguntar cuál es el nivel de educación financiera que tenemos los chilenos. Veamos lo que nos dijo. Tenemos brechas importantes respecto a la alfabetización financiera de las personas, y esto va de la mano con la toma de decisiones, y esta brecha evidentemente se va perpetuando desde la escolaridad, es decir, un alumno que no sale con los conocimientos adecuados en la etapa escolar, después esto lo va a seguir en el fondo perpetuando en el resto de la vida. Evidentemente que hay excepciones con los estudiantes que estudian carreras relacionadas con el tema financiero y económico, que sí se van a enfrentar a materias y a contenidos y van a poder desenvolverse mucho mejor en ese ámbito.
mira qué importante lo que dice Carolina, que nosotros lo creemos, desde el colegio debieran entregar educación financiera. Un gran saludo para Carolina Besa, gran amiga nuestra, que rica sorpresa que esté con nosotros en el programa. Me encanta. Y ella dijo algo súper importante. Y ellos hacen harto en el Banco Central, en la página web tienen contenidos para los jóvenes. Muchas cosas, y a mí fíjate que me consta porque yo te quiero contar que hace 2 meses atrás el Banco Central organizó un seminario internacional de educación financiera donde participó la OCDE, del Banco Central de Uruguay, la Superintendencia de Bancos de Perú, participaron los mexicanos. ¿Y usted? Yo fui el moderador y conductor de esto y fue súper interesante poder conocer experiencias de otros países y el rol importante de nuestro Banco Central en promover la educación financiera. De hecho, hay dentro, si ustedes ven en la página del Banco Central, que invito a conocerla, porque el Banco Central uno mira como algo muy lejano, claro, ¿no es cierto?, un edificio grande, y la verdad que la página tiene muchas cosas técnicas, pero si ustedes entran a la explicación, los documentos bien claros, y en una parte que se llama Central en tu vida, viene muy bien claro todo lo que hace el Banco Central para ayudar en la educación financiera, especialmente también con los profesores, Kichi, porque ellos transmiten a los jóvenes, como decía Carolina, las habilidades que hay que aprender desde niño, digamos, porque después de adulto cuesta aprenderlas. Claro, pero si no me lo enseñaron a mí en el colegio o no he tenido la oportunidad de aprenderlo, como yo recién la tuve ahora, yo también puedo buscar y meterme a Central en tu vida, meterme al Banco Central, informarme acerca de qué lo que es que sea autónomo, que sea independiente, que sea esto, buscar la información. Sí, tiene cursos, tiene unos programas, yo te diría que es muy amistoso y por eso que invito a que todos, mira, nosotros tenemos tantas cosas que aprender y el día a día nos consume, pero si uno quiere aprender, vaya donde las personas que más saben, las que tienen herramientas transparentes, evidentemente que para eso estamos nosotros también, digamos, ese es nuestro rol principal, pero creo que nuestro Banco Central ha jugado un rol relevante en materia de educación financiera. Y leamos las noticias que tengan que ver con el Banco Central. No son ajenas a nosotros, al revés, son inmediatamente al bolsillo. Eso es súper importante, Kichi, las tasas de interés, lo que pasa con otras variables. Mira, no hay para qué leerse el IPOM ni el IMASEC, uno lee el titular y dice, el Banco Central subió la IPOM, me van a costar más caros los créditos. Perfecto, recomendaciones del experto. Como siempre le tengo preparado ahí un cuadrito ahí especialmente para usted. ¿Ah? Yo creo que es fundamental no solamente conocer el Banco Central, sino que las principales instituciones del país. Absolutamente. Parte de la educación cívica, que uno sepa qué hace la CMF, qué hace, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Pensiones, Servicio qué hace Impuesto Interno, Tesorería. Impuesto Interno. Hablamos. Y no porque queramos ser Mateos, sino que simplemente todas estas instituciones tienen impacto en nuestra vida. Así es. Protege el dinero de la inflación. Sabemos que el Banco Central está preocupado de controlar la inflación, pero nosotros tenemos que preocuparnos de qué hacer con nuestra plata y buscar alternativas de ahorro, por ejemplo en UF, que te protejan de esta. Como siempre lo vamos a decir, gasta según tu presupuesto para que puedas tratar, ojalá no pasarte, no excederte y ojalá puedas ahorrar un poco. Es que esa es la madre del cordero. Es la madre del cordero, es la madre del cordero. Y tratar de buscar mira, cuando alguien te ofrezca ahorro, aparte de ser una institución seria, que esté fiscalizada, nada de estos ahorros raros, tú preguntas, ¿me proteges tu producto de la inflación, sí o no? Y explícame con pera y manzana cómo tu producto me protege de la inflación y me paga algo más. Esa es la pregunta que yo recomiendo hacer siempre. Muy bien, muchas gracias. Hoy día aprendimos acerca del Banco Central, porque incluso hay gente que cree que el Banco Central da créditos hipotecarios y claro, no tiene, es un banco comercial. Claro, no tiene el servicio de un banco comercial, no. Al revés. Pero todo lo que tenga que ver con el Banco Central, de una u otra manera, nosotros como ciudadanos nos afecta y nos tiene que importar y tenemos el deber de leer por lo menos el titular y la bajada. Y saber de qué se trata. Si después ya no entendemos, ya nos preguntan a nosotros. Sí. Muchas gracias, mi querido Alejandro, también a ti por haber estado con nosotros en este programa. Ojalá que puedas revisar todos los programas que hemos hecho, que puedas verlos con calma, enviarle el link a la persona que necesita esta información. Yo siempre lo hago. Compartir el conocimiento fundamental, ¿no? Y al final de repente, mira, uno aprende mucho conversando estos temas y no hay que saber grandes cosas, sino que qué hace, de qué se trata y lo más importante, cómo me impacta en mi vida familiar. Y además me encanta porque como es cortito se puede ver en algún transporte, transportándose a algún lugar, en el baño, en cualquier lugar. En el living, cuando los niños están durmiendo siesta, comiendo, etc. Siempre hay un espacio para verlo. Que tengas un lindo día, una linda semana. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, también tú, mi querido Alejandro. Gracias, Kichi. Oye, y también en podcast. Y también en podcast, sí. Sí. Que le vaya bien. Y nos vemos la próxima semana, igual a usted. Chao, chao. Chao.